D. Presas de hormigón. Se trata de presas constituidas con hormigón en masa, cemento y grava exclusivamente. Existen otras que utilizan hormigón armado mediante barras de acero que constituyen casos especiales. Actualmente es la forma más utilizada en construcción de presas. En relación con la configuración de las presas, se catalogan en E. Presas de gravedad son aquellas presas en las que las acciones de vuelco y deslizamiento son cimientos producidas por empuje de agua, son vencidas por la estabilidad y resistencias originales por el peso propio de la presa. El perfil de las presas de gravedad presentan una forma triangular o trapezoidal de sección maciza constante. F. Presas de contrafuertes. Estas presas presentan una similitud con la gravedad, que su perfil es constante y la forma de sección es menor a intervalos regulares. Las presas de contrafuentes se denominan también presas aligeradas debido a que logran una economía de materiales. Además, se apela a estas presas con la construcción de diques. G. Presas de arcos o presas de simple curvatura. Estas presas presentan una superposición de arcos horizontales cuya parte convexa soporta la mayor presión del agua y del empuje horizontal. Este empuje se traslada a los apoyos laterales movidos por el cual estos suelen ser robustos y estar desplazados sobre rocas compactas. La construcción de estas presas no es frecuente. H. Presas de bóveda. Esta clase de presas se caracteriza por la colocación de arcos horizontales y verticales, originando una estructura poniente. También se conoce como presas de doble curvatura. I. Presas de arco gravedad. Constituyen unas presas características de las presas de gravedad y los arcos de curvatura horizontal. J. Presas de arcos múltiples. Son presas de contrafuentes logradas a partir de las sucesivas bóvedas. Fuerzas actuantes sobre las presas. Las fuerzas actuantes sobre las presas son las siguientes. Fuerzas verticales surgen como consecuencia del peso de la estructura. La componente vertical de la presión hidrostática ejercida sobre los parámetros, la componente vertical de las aceleraciones sísmicas y las supresiones del agua. Fuerzas horizontales debidas a los componentes horizontales de la presión hidrostática sobre los parámetros y las componentes horizontales de la aceleración sísmica. Esfuerzos térmicos, dilataciones y contracciones, presión de los rellenos de la tierra y de los sedimentos ejercida contra la estructura, presión de hielo, etc. Aliviaderos. Se trata de las desagües por los siguientes encausa el agua cuando los grandes crecientes originan que la misma rebase las presas. Los aliviaderos protegen la presa contra la erosión y el arrastre y normalmente permiten regular la cuantía de las caudales derramadas. Desagües de fondo y de medio fondo se conocen también como desagües del embalse y su función es controlar y regular la salida de agua. Los desagües de fondo están integrados por una o más condiciones que traspasan la estructura entre los parámetros. Cada conducto cuenta con válvulas de regulación de caudales. En el área de acceso del agua existen rejillas que frenan las entradas de la brosa y agentes extraños en suspensión dentro del agua. La separación entre las barras de las rejillas gruesas está comprendida entre 50 y 200 milímetros de distancia, mientras que para las rejillas finas esta separación es de 30 milímetros. Además de las compuertas en las embocaduras se instalan antiguas. La función de estas es bloquear el paso del agua y así lograr el agotamiento completo de los conductos. Los desagües de fondo se ubican en la zona central de la presa, en las cercanías de la cimentación, y sirven como medios de seguridad para el agotamiento del embalse. Los desagües de medio fondo o desagües intermedios sirven para asistir a los aliviaderos de superficies y para controlar el nivel de embalse. Están situados a media altura de la presa y en los laterales de esta. GAL, inspección de peces. Galería de inspección. Esta galería transitan las estructuras de las presas en diferentes sentidos en el propósito de revisarla interiormente. Además permiten llegar a las máquinas en que ya existen, motores, bombas de agotamiento, etc. La principal ventajas de las galerías de inspección radican en que permiten la vigilancia y el control de las filtraciones, y juntas con el hormigón de hallarse algunas de estas se introducen drenes en los que tienen lugar aforos y extensómetros que individualizan las juntas entre bloques de hormigón. También se utilizan captores de temperaturas, péndulos para localizar movimientos o irregularidades en la presa y piezómetros vigilar presiones de agua, etc. Escala de peces. Mediante este canal abierto ubicado en una de las márgenes se comunica la superficie de las aguas abajo con la de las aguas arriba de la presa.
su ancho es menor a 1.5 metros. Condiciones del agua. Este concepto encierra todas las condiciones y equipamientos que existen entre el embalse y el desagüe en el extremo interior del cauce. Se excluye la turbina y el tubo de aspiración, el cual es parte integrante de esta. Tiene como función recuperar la energía cinética del agua a la salida de la turbina. Las provisiones de agua tomadas de los embalses para las turbinas pueden realizarse por medio de distintos métodos. Directamente a través de la tubería forzada que se inician en las tomas de agua ubicadas en el área de la presa, mediante canales o túneles de desagüe en un propósito de carga denominado depósito o extremidad del cual emanan las tuberías forzadas, a través de dos tramos bien diferenciados en el caso de tratarse de largas distancias en el embalse y la central. El primer trecho está compuesto por una o varias generalidades de escasa pendiente y gran longitud, denominadas galerías de presión. Las embocaduras de estas galerías tienen origen en una toma conveccional o desde torres o de toma. El segundo tramo está constituido por una o más tuberías sujetas a presión muy elevada. Si la central se ubica próxima o junto a la presa, recibe la denominación de central o pie de presa. Si en cambio se encuentran distanciadas una de la otra con el objetivo de lograr un mayor desnivel o altura de salto, la central se conoce como central en derivación. Tomas de agua. Se entiende por toma de agua el área de la obra donde se recorre el agua requerida para reaccionar las turbinas. Las aberturas por donde ingresa el agua están resguardadas por rejillas. La limpieza de estas últimas se realiza a través de un medio mecánico o manual consistente en un rastrillo denominado readera o mano de hierro. Los desarenadores son estructuras creadas para favorecer la sedimentación de las partículas sólidas. Son constituidos en zonas procedentes a la toma en el caso de la captación del agua se realice donde la masa líquida acarrea cantidades importantes de arena o grava. Torres de toma. Corresponde tal denominación a las estructuras colocadas hacia el interior del embalse cuya función es tomar el agua de alimentación. En esas torres es donde se emplazan todos los sistemas y equipamientos requeridos para controlar el acceso de aguas a las turbinas. Las torres de toma reciben el nombre de torres de rejillas cuando la construcción solo comprende a estos elementos encargados de filtrar el agua. Canales, túneles y galerías. Estas denominaciones se emplean para referirse a las diferentes clases de los conductos artificiales constituidos para encarrilar el agua. Un conducto abierto abarca los conductos en los que la superficie libere una masa líquida se encuentra en contacto directo con la atmósfera. El desplazamiento del líquido se logra por efecto de la gravedad, por estar sometido al efecto de la presión atmosférica. Esta conducción trabaja a régimen libre. En una conducción cerrada, el líquido no presenta una superficie libre, por lo que las paredes del conducto que lo guía lo envuelve físicamente. Esta conducción tolera la presión del fluido, lo cual origina el desplazamiento del líquido con independencia de las pendientes descendiente o ascendente. Este conducto trabaja a régimen forzado. Los canales son conductos abiertos en los cuales el tránsito del agua se produce por la existencia a los desniveles en las desembocaduras y embocaduras respectivas. La función de los canales de derivación es conducir el agua de la toma ubicada en el embalse hasta los depósitos de carga. Los túneles y galerías constituyen conductos cerrados subterráneos, cumplen la misma función que los canales, con la diferencia de que el agua llega hasta el área de conexión con las tuberías forzadas a régimen forzado. La diferencia entre los túneles y galerías radican en la forma y dimensiones de sus secciones, las cuales son mayores en el caso de los túneles. La construcción de todos estos conductos suele ser de hormigón en masa o armado, estando supeditada la misma a las secciones, las condiciones de servicio y las características del terreno. Tuberías forzadas o tuberías a presión. Se trata de conducciones forzadas como consecuencia de las altas presiones en la totalidad de su superficie, por encontrarse repletas de agua y desplazarse esta por la acción de la presión y no por la pendiente. La función de las tuberías es la conducción del agua directamente desde el punto de alimentación hasta las turbinas ubicadas en la central. Las tuberías forzadas pueden originarse en una toma de agua, en una galería, en un pozo de presión o en un colector. La construcción de estas tuberías puede ser de acero o de hormigón armado. Cuando las tuberías mecánicas pertenecen a saltos de poca altura, su espesor y diámetro suelen ser constantes. Si se trata de saltos de media y gran altura, el diámetro de las mismas se reduce progresivamente, al espesor aumenta de igual manera. La colocación de las tuberías puede llevarse a cabo al aire libre o recubiertas de hormigón. En la primera opción, las tuberías están colocadas sobre apoyos fijos o rodillos. En estos casos no
interesa el recubrimiento de la instalación a través de los cuerpos de obra o se trata de instalaciones a la intemperie. El segundo caso está característico de tuberías sumergidas, tal o parcialmente en zanjas el terreno. En este caso las tuberías se utilizan para alimentar tuberías instaladas en centrales subterráneas en zonas rocosas consolidadas. En las dos opciones posibles se colocan juntas de dilatación enterradas de hombre o agujeros a bocas de hombre, tomas para el control de presiones, etc. Las superficies exteriores de las tuberías que se encuentran emplazadas al aire libre y las anteriores de las tuberías en general están cubiertas de pintura para su protección. Las presiones del interior de las tuberías forzadas pueden originarse deformaciones, por lo que se montan conductos o dispositivos para deshabilitar la entrada y salida de aire. En el caso de las tuberías al aire libre, este efecto se agrava pudiendo la presión exterior aplastarlas materialmente. Las tuberías forzadas se completan de agua antes de abrir el dispositivo de la turbina que posibilita el acceso de líquido por la misma. Las válvulas de ventosa o de flotación permiten el paso del aire en ambos sentidos. El propósito de evitar el surgimiento de burbujas dentro del líquido durante el colnado o fuertes despresiones al desaguarse las tuberías. El golpe de arietes es el fenómeno que se da en todos los conductos, pero particularmente en las tuberías forzadas, y que se exterioriza por fuertes y bruscos cambios de presión en las masas de agua. Los medios hidráulicos como válvulas de seguridad, válvulas de regulación y chimeneas de equilibrio son los recursos más eficientes para moderar este efecto. Chimeneas de equilibrio. Estos dispositivos también se conocen como cámaras de presión, tanques de equilibrio o depósitos de compensación. Su función primordial es menguar al máximo las consecuencias perjudiciales que originan los golpes de ariete. Se trata de pozos piezoméricos ubicados sobre los conductos, estos unidos a estos por su parte inferior. En estos pozos el nivel de agua oscila según los valores de presión que existen en dichas conducciones. La instalación de las chimeneas de equilibrio suele darse en el área de unión de las galerías con las tuberías forzadas o en cercanías de la unión de los tubos de aspiración con las galerías y túneles de desagüe de máquinas. Las chimeneas de equilibrio cuentan con cámaras de expansión que se encargan de absorber las sobrepresiones que se producen en las columnas de agua que llenan los conductos. Las cámaras de expansión superiores se caracterizan por ser grandes depósitos o galerías, mientras que las inferiores, constituidas por galerías, se encierran a diferente altura sobre el pozo correspondiente. Estas chimeneas posibilitan la transformación de la energía cinética del agua en energía potencial. Colectores y galerías de desagüe. La evacuación del agua de una turbina al cauce del río se produce mediante su tubo de aspiración en la zona conocida como tajamares o zocas. Las conducciones a base de colectores y galerías de desagüe dirigen el agua desde los tubos de aspiración de las diferentes turbinas hasta la desembocadura final. Cuando la turbina se desborda, el agua en su camino por los conductos de desagüe alcanza una velocidad baja, lo que determina una menor explotación de la energía del salto debido a su altura. Aireación de conducciones de agua. En las tuberías de aireación se originan corrientes de aire en ambos sentidos con el fin de eliminar los riesgos de supresiones o suprepresiones por el efecto de succión y vacío. Estas tuberías existen en conductos abiertos o cerrados o sujetos a variaciones de presión como desagües de fondo y medio fondo, tuberías forzadas, etc. Compuertas. Se denomina compuertas a cualquier dispositivo capacitado para detener, permitir el libre paso o regular las masas de agua que aproximan a una tubería sumergida o que transitan por un conducto abierto o cerrado. Las compuertas reciben el nombre de presas móviles cuando para almacenar el agua que transita por un cauce solo se utilizan dichas compuertas como únicos medios de retención. Si el agua ha sido acumulada solo por medio de compuertas y el abastecimiento de la misma se utiliza en una central, estas reciben el nombre de central de esclusa. En las compuertas no debe producirse variaciones sobre la cual sea la apertura y la presión a la que ésta está sujeta. Además, debe tener la capacidad de abrirse y cerrarse a la mayor velocidad posible. Las compresas suelen adecuarse a la sección donde se instalan y generalmente están constituidas por una superficie metálica rectangular, plana o curva denominada pantalla o tablero. Compuertas giratorias. Se excluyen dentro de esta categoría aquellas compuertas que efectúan las tareas de apertura y cierre siguiendo trayectorias circulares al girar las pantallas sobre ejes horizontales y verticales mediante diferentes procedimientos de accionamiento.
Compuertas deslizantes. Estas compuertas están formadas por un tablero de superficie plana y en ellas los sentidos del desplazamiento se realizan según el plano vertical o levemente inclinado al umbral de la abertura o al conducto respectivo a través de las máquinas de tracción que actúan en el mismo plano. Todos los tipos de compuertas que integran esta categoría poseen mecanismos de rodadura con el objetivo de disminuir los esfuerzos requeridos para su accionar. Compuertas automáticas. Esta categoría se refiere a aquellas compuertas pertenecientes a cualquiera de las clasificaciones anteriores que poseen equipos que les posibilita moverse según unas condiciones de desagüe de caudales sin la intervención del control remoto sobre las mismas. La actividad automática procura mantener constante el valor de cota en el área de su influencia. En estas compuertas se emplea la presión del agua como medio de accionamiento. Los equipos utilizados pueden ser lastres y flotadores o un sistema más complejos, como ser las cámaras de presión. Dentro de esta categoría se destacan las compuertas de clapeta automáticas, compuertas de sector automáticas y compuertas de segmento automáticas. Compuertas automatizadas. En la actualidad las compuertas se controlan a través de equipos eléctricos que envían las señales a los automatismos encargados del manejo de los mecanismos de accionar. Válvulas. Las válvulas se desempeñan la misma función que las compuertas, pero se diferencian de estas en cuestiones constructivas y de accionar, como en las áreas de utilización. Las válvulas se emplean siempre en conductos cerrados, generalmente de sección circular. Se instalan en aberturas de secciones de considerable menor tamaño que las correspondientes a las áreas en las que se emplean las compuertas. Válvulas de compuerta. La función de estas válvulas consiste exclusivamente en la apertura y cierre, no siendo aptas para regular el paso del agua. El dispositivo de obturación se coloca en posiciones intermedias debido a las pérdidas de carga que se producen. Un vástago accionado manualmente o a través de equipos hidráulicos, mecánicos, etc. es el mecanismo que logra el desplazamiento del obturador en dirección perpendicular al sentido de circulación del agua. En caso de que el conducto posea una gran sección y por lo tanto el obturador de la válvula se deberán equilibrar presiones a ambos lados de este antes de su apertura. Se consigue por medio de un círculo con válvula incorporada denominada válvula bypass o por extensión bypass. Dicho circuito se encuentra conectado en paralelo con el conducto general. Las válvulas de compuerta suelen utilizarse en los desagües de fondo. Válvulas de mariposa. Al igual que las válvulas de compuerta, se utilizan solo para permitir o no el paso de las masas de agua. El dispositivo de obturación tiene forma de disco y se le conoce con el nombre de lenteja. Este mecanismo adopta a la sección de paso de la válvula y se acciona por un eje instalado determinadamente al cuerpo de la válvula. Para simplificar los giros de obturador se colocan contrapesos que equilibran esfuerzos. El cierre hermético entre el cuerpo de la válvula y el disco se consigue mediante el contacto directo de los anillos metálicos intercambiables mientras de 10 macizos de caucho u otro material sintético o con tubos de estos materiales llenos de aire a presión. Estas válvulas se emplean en condiciones de gran diámetro y se hace necesario equilibrar presiones a ambos lados del obturador antes de su apertura. Se emplazan en los desagües de fondo y en las tuberías forzadas antes del arribo del agua a la turbina. Servomotores o sistemas de cremalleras accionadas por grupos motorreductores son los mecanismos encargados del accionar de estas válvulas. Válvulas esféricas se utilizan para dar paso total o bloquear en forma completa la circulación de las masas de aguas. En este caso el obturador consiste en una esfera ajustada. El cuerpo de la válvula, dicha esfera, se encuentra atravesada por el orificio que cuando está abierto da continuidad al conducto y cerrado se coloca perpendicularmente a este. Estas válvulas pueden emplearse para regular el paso de agua debido a que en la actualidad han podido eliminarse las vibraciones. Posee un sistema de accionar similar al de las válvulas de mariposa y sus movimientos son relativamente lentos. Generalmente las presiones en las que en esta clase de válvulas se equilibran por medio del bypass. Válvulas de chorro hueco o de anillo. Reciben este nombre debido a que proyectan un chorro hueco de forma anular. Se instalan en los orificios de salida de los conductos de los desagües de fondo con el fin de amortiguar la energía cinética del agua en su caída y evitar así las posibles erosiones en el área del terreno cercana a las cimentaciones de la presa. Este tipo de válvulas se componen en un reflector fijo formado por el cono recto cuyo vértice apunta hacia el interior del conducto y se introduce en el orificio de salida. El cierre o apertura del conducto para el paso del agua
o las posiciones intermedias que permiten la regulación se logran por medio de un tubo cilíndrico concéntrico con el cuerpo de la válvula. Este tubo se desplaza exteriormente a lo largo de este, acercándose o alejándose del cono difusor. El cilindro obturador se acciona por dos motorreductores colocados diametralmente. Cada reductora controla un brazo que ejerce esfuerzos axiales sobre el cilindro. El sincronismo de movimientos entre ambos brazos se logra por medio de una transición rígida que enlaza ambas reductoras al equipo de accionar. Como se consiguió manualmente, las limitaciones de los recorridos de apertura y de cierre consiguen a través de dispositivos eléctricos y servomecanismos. Fenómenos de conducción hidráulica. Casi la totalidad de las conducciones se encuentran sujetas a la acción del agua, en especial los tipos de cerrado y las sometidas a cambios bruscos de presión. Los fenómenos de cavitación y golpe de ariete recurren negativamente en cualquier clase de conducto si no se toman las medidas apropiadas para suprimirlos o reducirlos. Cavitación. Este fenómeno implica la formación dentro de las masas líquidas de espacios huecos o cavidades llenas de gas o vapor surgidas por una vaporización local. La cavitación tiene su origen en reducciones de presión dentro del seno de los líquidos cuando se desplazan a grandes velocidades manteniendo la temperatura ambiente. Las sustancias que el agua lleva disueltas, aire, gas, partículas sólidas, etc., junto con las alteraciones de presión asociadas por la temperatura de las masas líquidas, impide la continuidad de estas, lo que origina el surgimiento de cavidades microscópicas. Cuando el agua se encuentra en su estado natural, contiene aire en disolución y la cantidad será mayor cuando más elevada sea la presión. Cavitación en burbuja o transitoria. Las burbujas surgen en forma repentina sobre el entorno del cuerpo sólido sumergido en el líquido, que crecen en extensión, desaparecen. Cavitación estacionaria. Las burbujas se constituyen en el entorno del cuerpo y se mantienen en él mientras que se produzcan manifestaciones en la causa productoras. La cavitación puede presentarse en tuberías, turbinas, bobinas hidráulicas, hélices, superficies sustentadoras y conductoras de líquidos, etc. La cavitación, debido a la acumulación de burbujas de vapor que dificulta la afluencia normal de las masas líquidas para tener una consecuencia de disminución de la velocidad a la que trabajan las máquinas hidráulicas. Las erosiones que se producen en las superficies metálicas, muros, etc., reciben el nombre de cavitaciones. Una vez que se producen burbujas de cavitación en el interior de un líquido, estas aumentan su tamaño a máximo en un espacio corto de tiempo como consecuencia de reductores de presión. Debido a un nuevo rompimiento de las burbujas, las partículas de líquido se precipitan hacia el centro de la burbuja y superficie sólida sobre la cual cada una de ellas está fija. Golpe de ariete. Cuando se interrumpe con rapidez la circulación de un líquido que transita a cierta velocidad por un conducto, se originan fuertes variaciones de presión sobre las paredes interiores de este y el dispositivo frena el caudal suministrado. Como consecuencia del cambio brusco en el desplazamiento del líquido en el anterior de la conducción cerrada, conjuntamente con las deformaciones originadas por las sobrepresiones y depresiones, se producen vibraciones y otras consecuencias que pueden originar rupturas, aplastamientos y otras varias en las tuberías y en los equipos. Efectos producidos por el golpe de ariete. El golpe de ariete se produce en las tuberías cuando se realizan opciones rápidas en los equipos que abren, cierran o regulan el deslizamiento del agua, como ser válvulas, compuertas, anclajes, etc. Este fenómeno también puede darse cuando existen relaciones bruscas de la potencia requerida a un generador accionado por turbina hidráulica. Las acciones del golpe de ariete pueden atenuarse e incluso impedirse si se accionan lenta y progresivamente las válvulas, compuertas, etc., y principalmente a través del desplazamiento de chimeneas de equilibrio. Estas amortiguan las variaciones de presión al comportarse como pozos piezométricos. Los efectos del golpe de ariete son más significativos en los conductos de gran longitud y tienen mayor fuerza al cerrar el paso del agua. El estudio del golpe de ariete tiene su fundamento en la teoría de la onda elástica, la cual implica el desplazamiento a una velocidad dada de las variaciones de presión a lo largo de una tubería. Mediante esta teoría se anula la idea de igualar la tubería de conducción como un cuerpo rígido. La velocidad recibe el nombre de celeridad de la onda y se refiere a la velocidad del sonido dentro del sistema considerado. Esta condición por el diámetro, espesor y elasticidad de la tubería, así como la densidad y corresponsabilidad del líquido, el vapor de la longitud del conducto no influye. Los vapores de la presión originadas en el golpe de ariete están en razón directa con el cambio brusco de la velocidad del equilibrio. Se entiende por periodo crítico de una tubería el tiempo necesario para que una onda en desplazarse desde el origen de la perturbación hasta el extremo libre y regrese.
Se diferencian golpes de arietes positivos y golpes de arietes negativos. En el primero de los casos, la onda elástica, al encontrar menor resistencia con la chimenea de equilibrio en la propia tubería, se dirige hacia aquella, originando una elevación del nivel de agua en el depósito o galería de expansión, produciéndose una desaceleración en la columna líquida. En cambio, cuando el golpe de ariete es negativo, el nivel de agua en la chimenea disminuye, provocando una aceleración del agua en la tubería. El golpe de ariete también recibe el nombre de martillo de agua, y en el caso de tratarse de oleoductos y fluidos diferentes del agua, se le conoce como surge.